Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Top Dan y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Arthacks de TikTok. Espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Bueno, espero que se esté escuchando bien porque ahora el micrófono está un poquitito lejos y pues ya se me cayó una vez. De hecho, espero que les guste mucho y vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar con este TikTok. Here are some anatomy hacks that I'm pretty sure. Anatomic hacks. No soy muy bueno en anatomía. First hack is drawing the chest on females. Make sure you draw teardrop shapes, okay? Just swoop it and then curve at the bottom, okay? Don't just draw big old round circle. Boobs go you. Buen punto, creo que yo no soy el mejor dibujando pechos, pero vamos a tomarlo en cuenta para el próximo dibujo. You and not you. Next hack is drawing eyes. Mine are yous, like this one. Au, mi pierna se me adormeció. Au, se me adormeció la pierna. Hack is drawing eyes. Draw a straight line going diagonal, another line going diagonal. The bottom line is going to be curved. Draw a half circle, and then boom, a quick and easy eye. The next hack, and you gotta. Pues los ojos, pues estaba muy cool el hack. No sé cómo hago los ojos. Creo que yo solo hago como que una hoja de una planta y pues sí, no sé cómo explicar cómo hago. Head and profile. Don't draw the neck in two straight lines like this, looking like a damn bubblegum stick. Instead, draw two slanted lines like this for the neck, okay? And the chest goes the opposite direction. Got it? All right, cool. Write it down. The next hack, drawing upward like this. El anterior no lo entendí, creo. An arm that's going upward like this. Remember that there's a collarbone here. The collarbone goes up. Okay, then we got a circle joint. You should get that right there. Remember that there's a shoulder, okay, that comes out like that. Draw a little bump. Also remember that the arm is connected to the chest, so you're gonna draw the chest muscle like that, okay. Interesante, yo quiero experimentar más con el tema de las poses. Soy muy malo haciendo poses. Creo que todas mis poses son iguales en mis ilustraciones. Tengo que cambiar eso definitivamente. Vi este hack que es muy interesante, que es pintar en la parte de atrás con un lápiz y pues al final como que voltearlo y repasarlo otra vez, entonces como que el dibujo se calca, lo cual es bastante interesante. Nunca lo he intentado, debería intentarlo porque tengo muchos dibujos, por ejemplo en estos cuadernos que son como que muy delgados, que me gustaría pasarlos de repente a estos que son como que más, un papel más grueso. Y creo que lo voy a intentar porque tengo bocetos muy interesantes en estos cuadernos, pero que no puedo pintar en estos cuadernos porque el papel no resistiría, por ejemplo, las acuarelas o acrílicos y cosas así. So apparently washable markers are free watercolors. Use tin so it doesn't absorb the markers. Pretty pigmented NGL. Not mad at how this turned. Y una vez de hecho intenté esto, pero no quedó tan bonito. Voy a dejar por acá las evidencias de cómo quedó. Yo lo intenté con tinta vegetal, que es prácticamente lo mismo que la tinta de los marcadores, así que o no es lo mismo. Según yo es lo mismo, pero pues bueno, vamos a intentarlo. White does not necessarily mean bright. Adding white will definitely lighten your color. If you're trying to make your colors brighter, try playing around with some neons. Adding a neon will kick up the intensity without desaturating the color. Like for part 2. ¿Saben qué es lo más cool de ver Arthacks? Que no solo lo puedes poner en práctica con las ilustraciones, sino también con los maquillajes. Que por cierto, si es la primera vez que ven mis videos, pues también hago maquillajes. Por si me quieren seguir en mi cuenta de Instagram y de TikTok, vayan a seguirme por allá, que también subo contenido. De hecho, subo mucho más contenido por allá. Y bueno, me parece un art hack interesante. Nunca lo había tomado en cuenta, pero pues vamos a intentarlo para la próxima. Did you know these squares on the back of your tubes tell you the opacity of your paint? This is going to be a transparent paint, so you're going to be able to see the black through when you paint with it. On this one, this is a semi-opaque, so it's going to have better coverage, but you're still going to see some of that black. And this is an opaque paint, and all you're going to see is that beautiful yellow color, and this is what it looks like wet. Esto es nuevo para mí, esto no me lo esperaba. Espera, no, si me voy un rato se me apaga la cámara. No me voy a ir, pero
Voy a dejar por acá un video en el cual voy a estar viendo mis pinturas para ver si tienen también esta marquita de si son transparentes, medio semi opacas o totalmente cubrientes. Así que... ¡wow! It's finally over for y'all. I can draw hands now. Yo quisiese también, yo también quisiese dibujar manos así de fácil. No se puede. O sea, yo no puedo. Ustedes sí pueden. Yo podré algún día. Algún día. Artists go to Target and buy this sketchbook. You can peel off each design as a sticker. It has over 550 different outlines. Pues la vez pasada que fui a una tienda, a una papelería, había como, pues, papel de sticker con esta textura como que para dibujar, y también había papeles con una textura más brillante en la que creo que no se podía dibujar, pero son para imprimir. Pero creo que también podría comprar ese papel mate para hacer este tipo de stickers. Creo que saldría interesante. Let's compare expensive acrylic paint with really cheap old acrylic paint. I got the heavy body acrylic paint from Michaels. It's by Yo no sé de acrílicos ni de óleos, así que pues yo siempre compro los más baratos. Arthacks, and I think it was level 3, whereas I don't know how long this one has been sitting in my car. I think it was a gift. I mixed both of them just to make it like an even playing field, because I knew that the cheap old one really had to be mixed. Look how goopy. And you can even see on my palette how different they look. So we went with the nice acrylic paint on the right hand side, and because it is heavy body, you could really see my brush strokes more. It was darker and shinier even before it dried. Whereas the cheaper one really went on smoothly. This is just one coat of the black paint, and I was changing up the colors in the painting just to make it like match better, but whatever, you know, this was just a test. So anyways, I went in with the second coat, and here it's dry, and tomorrow I'm gonna add some varnish just to see what happens. El barato está más bonito, me parece. El barato quedó más bonito. Pues creo que acá también depende mucho de la marca, porque hay marcas baratas que son muy buenas y otras que son marcas caras que son muy malas. Entonces pues también depende de la marca. La calidad, recuerden que no siempre está en el precio. A veces hay marcas muy baratas que son económicas. Así que no olviden eso. 3 drawing hacks you can use using hearts. 2 sideways hearts makes a butterfly. Make a chain of hearts that get smaller as they go down and a curved line in the middle of each of them for a braid. Drawing 5 dots in a circle, then adding hearts coming out of each Ese es un buen hack para hacer trenzas. Adding hearts coming out of each of them, and layers of hearts behind them makes a flower. El primero no me gustó de la mariposa, el segundo de la trenza sí, y el tercero de esas flores me pareció muy interesante. Lo voy a intentar hacer con lapiceros. Creo que acá hay que tener cuidado porque el aceite de bebé y pues el aceite de oliva extra virgen, ambos al ser aceite muchas veces se expanden, y pues ahí como que tengo miedo a malograr el dibujo, porque también otra de las cosas es que pasa es que el aceite pues, o sea, cuando pasas de página se ve también por detrás. Entonces, no sé, o sea, supongo que es como con papeles especiales, bueno, sí, papeles especiales. Todos usan papeles especiales. Yo soy el único que usa papeles baratos para hacer dibujos. Y sobre el otro y el último creo que era removedor de esmalte. Pues no sé, nunca lo he probado, pero estaría interesante. Creo que sí estaría muy interesante. Guardar a favoritos. Estoy guardando todos los videos en favoritos para luego descargarlos y ponerlos en la pantalla, porque si no se me van a perder. Start off with a square piece of fabric. Then draw a point in the middle and hang the fabric from the point to get an idea of where the folds are coming from. Let's take a look at one of my favorite artists, J.C. Leindecker. Now this man could paint folds. First, let's spot where the cloth is going to be hanging from. This seam at the shoulder. See how the cloth pulls away from that seam, going out in a triangular shape. Here on Uncle Sam, it's not a seam but bunching from a sitting position. Notice the zigzagging as it folds. ¡Qué maravilla! Yo quiero aprender a hacer telas, por favor.
justo acá este dibujo tiene telas y no sé cómo trabajar con ellas. Ayuda. Pero, wow. In on itself. Longer pieces of fabric like dresses or coats will have longer lines, but there's always places where they're gonna bunch, where the draping comes from. That's the fun parts to draw. So when drawing cloth, look for where it's being pulled. It could be a seam, a hand grasping the cloth, an elbow, anything. And lots of times there's multiple points. Just look for those points of tension and remember the cloth is going to drape away from there. I know there's so much more I could show you and I love talking about folds in clothing, but I only have a minute and I hope this helps. Start off with a square. Wow, me encanta. Yo quiero aprender definitivamente a pintar, a hacer diferentes texturas, no solo telas. Quiero aprender también a hacer cabello porque tampoco sé hacer cabello. Y pues quisiera aprender a hacer, no sé, plásticos, no sé, textura de madera, textura de metal, textura medio transparente, sedas y cosas así. Pero no sé, me encantó. Here's a drawing hack you might not have seen before. Grab yourself 3 writing utensils and some tape. They could be pen or pencil. And tape them together as tight as you can. Line up your second one like this and make sure the length is the same as the first one. You can pretty much take whatever photo you want and replicate it. But Amy, that's cheating, you may say. But try it out for yourself, guys. Happy drawing. Este está interesante, este está interesante. Ok, este hack está muy cool. Voy a intentarlo porque miren cómo están mis pinceles. Están hechos un desastre. Así que, bueno, lo voy a hacer. Y bueno, esos fueron los Arthacks a los que reaccionamos el día de hoy. Si les gustó el video pueden comentar si les gustaría ver alguna parte 2 de este video. Y bueno, ahora les voy a mandar saludos a las personas que comentaron en el último video. Saludos para Leonardo. Guay, buen nombre. También saludos para Dantafur, Anjak Mireya y Emi Kun. Saludos, nos vemos en la próxima. Antes de que se me acabe la batería, nos vemos en la próxima y adiós.